Y como les estamos contando, hoy 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, una fecha que permite recordarnos el objetivo fundamental de esta herramienta, que no es otra que permitir a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado utilizando una plataforma globalizada como es Internet. Tenemos la oportunidad de charlar con el experto en redes sociales y profesor de marketing digital de la UNIR, Fernando Checa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, pues una historia relativamente reciente. Las primeras redes, se habla de hace 25 años, aproximadamente en 1997. Era difícil prever el gran auge que iban a tener en este corto espacio de tiempo, ¿no? Sin duda. La verdad es que, aunque 25 años pueda parecer un tiempo ya grande, que lo es, en aquellos finales de los años 90, desde luego era muy difícil pensar que el mundo fuera a cambiar de manera tan radical en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que creamos contenido, compartimos contenido, en definitiva en cómo vivimos, ¿no? Con un eje casi vital en el entorno de las redes sociales. ¿Se puede hablar de tendencias que hayan seguido las redes en este tiempo de vida? Sí, sobre todo las tendencias, las redes han ido evolucionando a hacerse, por un lado, cada vez más sencillas en cuanto a su utilización. Uh-huh. Es decir, en los primeros momentos había unas ciertas dificultades para aquellas personas que no tuvieran unos conocimientos técnicos de cara a poder utilizarlas. A día de hoy, pues las redes más populares son muy sencillas de utilizar. Entonces, por un lado tenemos esa sencillez y por otro lado el enfoque de algo que ha sido una tendencia en estos 25 años y es centrarse en el usuario como creador de contenidos y como conector de otras personas o de otros usuarios a su vez. Hay una parte lúdica, pero lo que está claro es que en este tiempo de vida de las redes sociales lo que se han convertido también es en una herramienta fundamental para el mundo de la empresa, para el mundo de la comunicación en general, ¿no? Absolutamente. A día de hoy es difícil pensar que una empresa no asuma la utilización de las redes sociales para su entorno profesional, para su entorno de negocio, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la marca, la comunicación de la marca y también el contacto directo con los clientes. Luego, las redes sociales, de una forma bastante económica, ayudan sustancialmente a que las empresas puedan comunicar más y mejor. A día de hoy, Fernando Checa, ¿cuáles podrían ser o cuáles serían las redes que con más músculo cuentan ahora mismo? Pues evidentemente hay la gran red social que sigue siendo, en cuanto a números, Facebook. Esto a veces pensamos que Facebook ya no es importante, que Facebook se ha envejecido mucho, pero la realidad es que a nivel mundial estamos hablando de 3.000 millones de usuarios, es decir, unas cifras enormes. Por supuesto, Instagram es la red de una gran generación, ¿no? Podríamos denominar la generación millennial. Es una red que es potentísima, también con unas cifras arrolladoras. Y no podemos olvidar, especialmente en estos últimos 2 años, la importancia de TikTok, ¿no? Que es la red mejor asumida o mejor acogida por las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero claro, hay muchas más. Tenemos LinkedIn, tenemos Twitter o incluso la propia Twitch, que sin ser una red social, puesto que no tiene ese concepto de red social, pero sí es un medio social absolutamente fundamental para entender también cómo la comunicación audiovisual está cambiando. Pero sí que da la sensación de que se ha abierto una cierta brecha generacional en cuanto a redes sociales, ¿no? Sí, porque en cierto sentido cada generación tiene su red social favorita, ¿no? Si hablamos con una chica, un chico de 14, 15 años, pues seguramente no va a estar en Facebook o no le va a interesar Facebook y va a querer estar en TikTok porque una parte muy importante de su entorno está en TikTok y porque se siente reflejada en las personas que ella o él puede ver en TikTok. Del mismo modo que un profesional que pueda tener pues
no sé, 40, 50 años, puede no estar en TikTok porque considere que es algo para personas muy jóvenes y, sin embargo, entiende que LinkedIn es un espacio profesional en el que no debe faltar. Así que sí, se produce esa brecha generacional por un lado, pero también en cuanto a los propios objetivos que los usuarios tienen en cada una de las redes sociales. Y en términos generales, ¿no estaremos tendiendo a una excesiva dependencia de esas redes? Absolutamente, absolutamente. Es la otra cara de la moneda. La dependencia, las horas dedicadas a las diferentes redes sociales, la preocupación excesiva en muchas ocasiones por los comentarios, por los likes, por los me gusta, por las distintas interacciones que se pueden producir. Esto pues puede incluso acabar generando un problema, ¿no?, de dependencia a las redes sociales, y hay que ser prudentes siempre con el uso y trasladar, sobre todo a las personas más jóvenes, cuidado, que a veces da la sensación de que esto afectase solo a las personas de menos edad, ¿no? Esa adicción, en el caso de que se produzca, puede aparecer en cualquier cohorte de edad, pero sí que hay que llamar la atención con cierta frecuencia de la necesidad de una utilización pues sensata y desde luego de ser capaces de desconectar. Y yo no sé si somos conscientes del todo, en general, todas las edades, de lo que mostramos en las redes, la gran trascendencia que eso puede tener, porque eso queda ahí, lógicamente. Sí, queda ahí. Incluso a veces tendemos a pensar que cuando borramos un contenido, pues ese contenido ha desaparecido y somos o deberíamos ser conscientes de que el hecho de borrar un contenido no significa que el contenido haya desaparecido del todo de los servidores de estas redes sociales. En ocasiones tampoco somos conscientes de que estamos contando todo lo que pasa con nuestra vida, lo estamos poniendo públicamente. Y ¿cuántas veces oímos hablar del problema de la privacidad? Si somos nosotros mismos, hablo en genérico, ¿no? Son los propios usuarios de redes sociales los que dicen o renuncian a su privacidad para exponer públicamente toda una vida, ¿no? Ante una máxima exposición, quizá la reflexión es que puede producirse una pérdida de libertad. Yeah. Y es curioso fenómenos como a veces esa sobreexposición, ¿no? El no disfrutar del todo de un acontecimiento precisamente por estar pendiente de contarlo en redes, ¿no? Sí, es algo que yo creo que si pensamos en... A mí me gusta poner dos ejemplos, ¿no? Uno, un concierto de música, da igual el género, o de algo tan absolutamente sencillo, pero al mismo tiempo tan maravilloso como puede ser una puesta de sol, ¿no? Sí. Como cuando vemos una puesta de sol o estamos en un concierto rodeados de otras personas, vemos a muchas personas utilizando el teléfono móvil, visualizando ese evento, el concierto, la puesta de sol, lo que sea, pero visualizándolo a través de la pantalla con un objetivo, y es capturar ese instante para compartirlo. Algo que inicialmente no supondría o no debe suponer ningún problema, pero nos puede llevar a la reflexión de cómo hemos mediado los diferentes fenómenos a los que asistimos para convertirlos en algo hacia los demás en vez de hacia nosotros mismos. Fernando Checa, ¿hay por lo menos una estimación de cómo ha podido influir la pandemia y esas restricciones de movilidad al uso y abuso de las redes sociales? Muchísimo, porque los 2 años, sobre todo el primer año, el confinamiento más duro, las redes sociales se convirtieron en un refugio. Hemos de pensar que los ciudadanos estaban en sus casas, muchos de ellos no podían ni ir a trabajar, había ese desasosiego que vivimos todos, y las redes sociales fueron una escapatoria pues para todo tipo de creadores profesionales. Hablamos de músicos, de artistas, de escritores, hasta pues, usuarios totalmente anónimos que descubrieron en las redes sociales una vía distinta para enfrentarse a una situación dramática. Y yo no sé hasta qué punto esto, que en principio nace para ser un complemento a las relaciones sociales, está pudiendo sustituir ese modelo de relaciones. Pues me gustaría ser optimista y decirte que es un apoyo a las relaciones sociales, ¿no?
que al final las relaciones interpersonales están más allá de las redes sociales, pero la realidad es que la utilización en determinadas circunstancias de manera muy masiva y durante muchísimo tiempo de redes sociales puede sustituir desde luego la forma en la que entendíamos las relaciones interpersonales. ¿Qué evolución o qué futuro ve a las redes sociales a medio o corto plazo, a corto o medio plazo? A largo ya sé que es imposible, porque esto cambia muchísimo. Pero, claro, ¿por dónde puede ir la evolución? Pues yo creo que va a llegar un momento en el que podremos asistir a un cierto cansancio. Cierto cansancio porque la utilización durante largo tiempo de una red social acaba por hacer que el usuario abandone, y esto lo podemos ver y creo que ahí hacemos algunas investigaciones al respecto, ¿no? Es algo que le ocurrió a los usuarios de Facebook, digamos, entendiendo como los usuarios que son de mayor edad, es algo que en cierto sentido empieza a ocurrir a los usuarios de Instagram, y uno podría pensar que también a los de TikTok. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues seguramente surgirán nuevas redes que sustituyan en cierto sentido a las grandes ahora mismo, y ahí hay un reto fundamental para la industria, y en este caso es Meta, propietaria de Facebook, de Instagram y WhatsApp, que es dar un cambio radical a cómo visualizamos hoy una red social. Y bueno, pues en Meta llevan hablando del metaverso desde el otoño pasado, y seguramente pues ese es el reto al que nos vamos a enfrentar, a un espacio distinto, ¿no? Un espacio de intercomunicación diferente, pero que está siendo construido, incluso me atrevo a decir que está siendo diseñado en estos momentos. Bueno, pues lo iremos viendo. De momento hoy queríamos hacer esta reflexión, como decíamos, en el Día Mundial de las Redes Sociales. Fernando Checa, experto en estas redes y profesor de Marketing Digital de UNIR. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge.